Muchas gracias, Daniel, por venir, ¿eh? No hay de qué, gracias por invitarme. ¿Por qué te decían Neneco? Porque cuando nací, mi hermano mayor, que tenía 18 meses, no podía decir muñeco, y le dijeron que le iban a traer un muñeco. Me decía Neneco, y ahí me quedó Neneco. Neneco. ¿Y hasta qué punto era ese muñequito? ¿Cómo era? Sigo siéndolo, Claro. un muñequito. Muñequito. Y todo el mundo me dice Neneco, salvo quizá un lapso de gente, sobre todo de la facultad, que me dicen más Daniel, pero casi todo el mundo me dice Neneco. Te siguen diciendo Neneco. Sí. ¿Y tu casa era una casa donde se escuchaba mucha música? ¿Tu mamá pianista? Mi mamá no era pianista, era maestra, pero tocaba tocaba. piano, y había piano, y mis hermanos estudiaban piano y tocaban piano, los dos, y había música, sí, había música, mi viejo cantaba tangos, había mucha música, había visitas de amigos folcloristas, sí, sí. ¿Tu viejo abogado? Mi viejo era abogado penalista, Penalista. y mi hermano mayor también. ¿Y eso te llevó a que sigas la carrera? Sí, Naturalmente. por digamos. supuesto, sí, hice el curso de orientación vocacional en Eudeva, y me dio primero ciencias exactas, creo, después medicina, después ingeniería, y por ahí al fondo derecho. Y estudié derecho porque me quedaba muy cómodo, era una carrera que se podía estudiar sin cursarla, como alumno libre, yo la estudié como alumno libre, y eso me permitía hacer teatro y trabajar. Yo necesitaba trabajar para pagarme los gastos, y me gustaba el teatro y la música. Entonces fue una carrera que yo pude empezar y terminar con la posibilidad de seguir haciendo música, teatro y demás. Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida, en cambio la muerte merece ser morida. Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? ¿Cómo eras cuando eras pibe? ¿Qué clase de pibe eras? De muy pibe era asmático, por lo cual me tuvieron que mandar a vivir a Mendoza, lo que me dejó una profunda secuela y larga. De adolescente el asma más bien se fue, y fui un adolescente bastante feliz, mucho más que el pibe. Claro. Jugaba, hacía deportes, Claro. me iba muy bien en el colegio, tenía amigos, amigas, empecé a hacer teatro, música. ¿Teatro en hebraica? No. ¿Dónde era? Me rodeaba por el nuevo teatro de la calle Suipacha, y hacía cosas para chicos con algunos amigos y demás. ¿No? ¿Teatro para chicos? Una cosa absolutamente amateur. Y entré al coro cuando tenía 17 o 18 años, al coro de ingeniería, y conocí al grupo de gente con el que formamos I Musicisti. Y bueno, ahí empezamos a cantar. Yo ya cantaba, tenía un cuarteto folclórico, en fin, estaba muy metido en Los Amanecidos. Sí, sí. Ajá. ¿Y cómo eran los Amanecidos? Y éramos imitadores de los chalchaleros. Vos querías ser como un chalchalero, ¿no? Tu objetivo era... A mí me hubiera gustado, en esa época que yo tenía 14 o 15 años, tocar y cantar con los chalchaleros. ¿Sí? Que era el furor, una locura. Claro, era Eran los fantástico. Beatles acá, ¿no? Para mí eran Claro. una luz que iluminaba y mucho, ¿no? Mi vida y mi música, mi interior. ¿Y los Amanecidos cuánto duró? ¿Cómo Muy fue? poco, creo que un par de años. Cantamos en los colegios, en alguna fiesta. Grabamos un disco de esos de plástico duro. Claro. Una cosa muy, muy amateur también. Cuando salí de Santiago, todo el camino he llorado. Lloré porque había dejado todo el camino mojado. Bueno, santiagueño a mí me dicen porque he nacido en Santiago. Si no fuera santiagueño, habría nacido en otro lado. Ahí estudiando Derecho te enteraste que estaba el coro de Ingeniería. ¿Cómo te enteraste? No, yo estaba en el colegio todavía, en quinto año, en el Nacional Belgrano, y tenía una prima que cantaba en ese coro, y ya había escuchado de ese coro un montón. Había escuchado el maestro del coro, que era Virtú Maraño, y bueno, yo quería cantar ahí.
Y fui a dar una prueba y aunque no era universitario me tomaron, me dejaron entrar, digamos. Claro. Y fui muy feliz, estuve varios años en ese coro y fue una dicha poder cantar ahí, que era muy bueno el coro. ¿Qué repertorio hacía el coro? De todo, el repertorio que es de música coral, Claro. Dowland, Morley, algún argentino. Claro. Algo popular en el medio, digamos. Sí, sí. Pergolesi, en fin, el repertorio de los coros. Claro. Y bueno, y fue una felicidad estar ahí porque fue el coro donde se armó y Musicisti y se armó Lelutier. O sea, Massana. si yo hubiera ido a cantar al coro de la Facultad de Derecho, probablemente no hubiera conocido a este Claro. grupo más que como espectador, ¿no? Ujú. Serías un abogado, claro. Claro, sí, seguiría Bueno, trabajando. escribano, porque te Escribano. recibiste de escribano, ¿no? Seguiría trabajando de escribano y ¿Trabajaste escribano un tiempo? Sí, muy poco tiempo, pero trabajé. Tuve una escribanía integrada por mí mismo, solamente. Vos eras vos mismo. Sí, Y único. después me imagino que en el grupo sos el que te encargaste algún tiempo de esas cosas, ¿no? Por un tiempo estuve con los papeles, con los contratos, con los empleados, con los cheques, con la producción, hasta más o menos los 90 y poco que Bastante, dejé. Sí. bastante tiempo. Sí, bueno, hubo gente que entró también, pero Claro. durante un tiempo fui el manager y me desgastaba mucho, me cansaba mucho y por suerte pude dejar de hacerlo. ¿Un compositor acá? ¿En plena montaña? No, yo no sé nada. Yo soy un simple pastor. Vivo en esta cabaña en las montañas. Tengo mi rebaño de ovejas. Ajá, ¿cuántas cabezas? Una cada oveja. No, ¿cuántas ovejas? Una oveja cada cabeza tiene, ¿no? O sea, una oveja, una cabeza. Un rabo, otra oveja. 4 patas, 4 ovejas. No. ¿Cómo se formó el Musicisti? ¿Cómo surgió? En el coro, cantando, tocando, haciendo bromas, fundamentalmente fuera de los horarios donde estábamos cantando Claro, música fuera. seria, Monteverdi o lo que fuere. Ahí, antes de los ensayos, después de los ensayos, había un grupo que hacía bromas. Claro. Musicales, casi todas. Sí, sí, y el Flaco Massana empezó a inventar instrumentos. Y para un festival de coros escribió una partitura, en realidad rescató una partitura que tenía de su familia y escribió Il Figlio del Pirata. Y con Il eso Figlio del hicimos una presentación en el Festival de Coros de Tucumán. De ahí en adelante, absolutamente de a poco, fuimos cantando primero una vez en un mes en la casa de alguien, después cantamos 2 veces en un teatro y así. De a poquito empezamos a entrar en el Café Concert. ¿Cómo 2 era el años Figlio? después de I Musicisti, o sea, I Musicisti es del 65. Sí. En el 67 nos fuimos, el Flaco Massana, Marcos, Jorge y yo, y formamos Lelutier. Lelutier. ¿Cómo era el Filio de Pirata? ¿Cómo era eso? Era una opereta muy graciosa, mucho la historia no me acuerdo de escenas. Yo hacía de rayo, había un rayo que pasaba por la Claro. escena en medio de una tormenta y yo iba con el rayo. Era muy divertida. Y estuvieron en el Ditela también, ¿no es cierto? Claro, después empezamos en el Centro de Artes y Ciencias y enseguida fuimos a trabajar al Ditela, en donde hicimos IMILO, que es la sigla de I Musicisti y las óperas históricas, y luego hicimos, ¿cómo se llamaba? Bueno, porque yo estuve de licencia un año para terminar la carrera, y durante ese año Lelutier trabajó con Norman Brisky en un espectáculo de Carlos del Peral, que ya me voy a acordar cómo se llama, y luego hicimos, ya como Lelutier cuentan la ópera en el Ditela. A las 15 en Cine de Estreno, La Indomable. La Indomable. Una mujer atrapada por su pasado. ¡Suéltame, pasado! La Indomable. Una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres. Pero nadie pudo con La Indomable. El sábado a las 15, La Indomable estará en su pantalla. Si ella quiere. ¿Cómo era el ambiente de aquel Ditela? ¿Qué recuerdos tenés? Era diferente y muy interesante, estaba lleno de acción. En la planta baja había una galería que tenía una vida propia brutal, y había un día estaba Julio Lepar colgando una cosa y al otro día venía Romero Bresti y daba una charla,
Impresionante. Y en el primer piso pasaban cosas todos los días. Estaba Mario Trejo con Libertad y otras intoxicaciones, estaba Maru Chabó con Alfredo Rodríguez Arias. Había un movimiento cultural fuertísimo. Para mí fue, para todos nosotros fue una cosa muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de inspiración, ¿no? de Luthier en ese momento? ¿Usted qué referentes tenían, digamos, de una manera, dentro del humor, ¿no? Referentes todos los que un músico y un joven puede tener, desde Chaplin hasta Woody Allen. Claro. En esa época, más bien Buster Keaton, claro, Chaplin. Buster Keaton. Pero me imagino que lo que nos abrió mucho la cabeza fue el mundo del Di Tella, lo que pasaba en el mundo entero en los 60, claro, ¿no? Que había toda una especie de gran mimo generalizado, había que mimarse más que ametrallarse, claro, ¿no? Hagamos el amor y no la guerra. Claro, que fue la cosa esta del movimiento de amor y paz y el hipismo y demás. Por más que nosotros no éramos ni hippies ni nada, ¿no? Pero sí creo que nos influyó mucho. Después íbamos conociendo de a poco, porque aparte la televisión era incipiente, éramos digamos de clase media baja, claro, no teníamos plata para viajar o para comprar muchos discos, ni mucho menos, ninguno de nosotros. Entonces íbamos conociendo de a poco antecedentes. Alguno consiguió un disco de Gerard Hoffnung y luego otro de P.D.Q. Bach, de Peter Sickele, y nos lo íbamos pasando. Pero bueno, después se fue armando lo que se fue armando casi mágicamente, casi más allá de la voluntad nuestra.